qué es lo que este salvadoreño que les está hablando acá ha logrado acá en Estados Unidos. Am, bueno, para los que no me conocen o es primer video que ven, bienvenidos al canal. Eh, yo acá trato de hablarles un poco sobre la vida acá en Estados Unidos. Soy salvadoreño. Tengo diferentes tipos de videos sobre asilo acá en Estados Unidos, cuánto se paga de renta. Todos esos temas ustedes los pueden ver, pueden buscar en mis videos y pueden ahí enterarse un poco. Aunque hoy en día en 2025 las cosas están bastante diferentes acá, para nadie es un secreto. Uno de los últimos videos que subí casi nadie creía cuando les decía que se iban a poner un poquito complicadas acá las cosas. Muchos hasta escribieron ahí de que yo estaba exagerando y que me trataron de esto y lo otro. Perdón por el ruido, porque acá donde estoy ya les voy a mostrar a dónde estoy, qué es lo que he logrado acá. Pues después de más de 7 años de haber llegado acá, no ha sido fácil, para nadie fácil hacerlo. El comienzo acá en este país, uno a veces en su país piensa y dice, me voy a ir por 2 años, 3 años, voy a construir mi casa, voy a reunir $100,000 y me voy a regresar. Ya cuando estamos acá, pues nos damos cuenta que la realidad es completamente diferente. Miren, para las personas que vienen acá y se logran acoplar, pueden salir adelante. Pero hay un tipo de personas que es muy, se me ha olvidado ahorita la palabra, es muy cómoda y se queda, ok, solamente un empleo, la voy pasando. Entonces, a esas personas se les hace un poco más complicado pues salir adelante. Acá en este país, créanme que importa más que ustedes aprendan un oficio, hacer algo, ofrecerle algo tanto al latino como al americano. Puede ser que ahí saquen un poco más de dinero que a veces con una carrera. En nuestros países a veces se complica más. Para el latino acá o para el inmigrante, pues viene y hace lo que sea, lo que caiga. Pero como consejo les doy que si ustedes aprenden algo, ya tienen más de 5 años acá y han estado ustedes en el mismo trabajo, ustedes conocen cómo es el sistema y todo, no tengan miedo, intenten hacerlo por su cuenta. O sea, traten de que el pastel de todo ese trabajo lo puedan agarrar ustedes. ¿Por qué creen que muchos latinos acá salen adelante? Porque son muy inteligentes. Aprenden, se tiran a hacer el negocio. No es fácil en un principio, pero o sea, para todos sale el sol. Si ustedes se rebuscan, si ustedes son consistentes, las cosas van a salir. A veces hay varios, yo platico con varios acá de diferentes países que ya tienen más de 10, 15, 20 años y siguen estando en el mismo trabajo porque dicen que les pagan bien. Y yo digo, pero ¿por qué no se arriesgan a hacer el trabajo ustedes? No, que porque da miedo, que aquí, que allá. Yo les digo, claro, pero si un día ese trabajo que ustedes tienen, alguien decidió decirlo, lo voy a hacer por mi cuenta, por qué no lo intentan ustedes? Y a mí a veces me preguntan, ¿y tú en qué trabajas? Les digo, yo aprendí a reparar todo tipo de electrodomésticos, lavadoras, secadoras, estufas, refrigeradores. Y me dedicaba a eso. Empecé aprendiendo. En las tiendas donde trabajé me enseñaron todo eso también otros técnicos. Aprendí nuevas, para la redundancia, técnicas. Y así fue que yo fui poco a poco. Hasta el día de hoy, comentarles, pues ahora estoy por mi cuenta. Tengo mi pequeño warehouse, le llamo yo así, mi pequeño almacén a donde reparo los electrodomésticos que yo agarro y también tengo nuevos y usados.
he logrado también tener el contacto de comprar al mayoreo o los camiones a Home Depot, a donde vienen los artículos nuevos con a veces un golpecito, todo, pero funcionando. Y si no funciona alguna cosa que puedo reparar, pues se la reparo y lo vendo como nuevo scratch and se llama acá, nuevo golpe y abolladura. A veces a menos de la mitad del precio que ustedes pueden pagar en la tienda. Y siempre un producto nuevo. Y teniendo 7 años acá, no tuve miedo de hacerlo. Sí lo platiqué con mi esposa y pues al principio tal vez puede dar un poquito de inseguridad, pero uno sabe si ya tenés tus clientes, si haces las cosas bien, pues las cosas van a fluir. Hay que confiar en Dios que las cosas van a salir. Por eso era también que yo estaba un poquito alejado de los videos, porque estábamos en eso, estaba agarrando yo máquinas que iba a reparar. También tenemos cosas de remodelación. Yo no sé nada de remodelación, pero sí vendemos todo: tinas, comedores, vanities, gabinetes para cocina, ventiladores, todo eso. Acá donde estoy es mi pequeño warehouse. No tenemos todo acá porque hay muchas más cosas en nuestra casa que ya está también lleno. Pero desde acá trabajo, acá viene el cliente, acá lo ve y acá pues se lo puedo yo testear para que vean que funciona y se llevan las cosas. Eso es lo que yo he logrado acá, mi familia, poder tener un hogar de esto, poder ayudar a nuestras familias en nuestro país y poder tener nuestro pequeño negocio. No ha sido fácil, no, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Acá no es de tener miedo, acá es de decidirse, decir, lo voy a hacer. No, no me voy a detener. Nada va a funcionar a la primera semana, al primer mes. O sea, pero cuando el negocio empieza a funcionar, te vas a dar cuenta quizás que en un día o 2 días puedes estar ganando lo que ganas en 10 días trabajándole a alguien. Claro que van a haber unas semanas que tal vez no va a ir tan bien, pero tienes la ventaja de que haces tu tiempo. Tienes toda la raja del pastel. Si quieres contratar trabajadores, pues bien, puedes enseñarles también. O sea, pero también hay que entender lo mismo. Si ellos lo aprenden en un momento deciden irse, pues no pasa nada. Así es esto, todos queremos superarnos. También hago las reparaciones afuera. Cuando me llama un cliente o los clientes que ya tengo, que me dicen, mira, puedes venir a repararme esta secadora, puedes venir a repararme esta lavadora, puedes venirme a reparar esta estufa, este refrigerador, puedes instalarme un lavavajillas, todo eso también lo hago. Acá ando la propaganda, esto es de lo mío, Marvin Appliance Repair. Y así es que yo salgo adelante. Así es que yo he logrado tener algo con esfuerzo, a pesar que las cosas en este año están bastante complicadas, como les decía. No es lo mismo que años anteriores. Tal vez ahora es menos los clientes que puedas tener, pero siempre se sale adelante. En este país, si tú sabes llevar las cosas, hacerlas bien, puedes vivir cómodamente, puedes ayudar a los tuyos, puedes ahorrar un poco y en un futuro pues poder ir a disfrutar ya a tu país, y esa es la idea que tienes. Con mi familia, la que tengo acá, mi esposa, pues eso es lo que nosotros hemos platicado. Un tiempo acá, poder nosotros ahorrar, poder hacer algo en nuestro país y regresarnos. Nuestra hija, pues ella en cualquier momento va a poder viajar para acá. Igual comentarle, estoy esperando mi segundo hijo, que ya pronto viene. Entonces ellos, cuando estén grandes, ellos pueden decidir a dónde estar. Las desventajas de estar acá es que es un país a donde solo vas a pasar trabajando. Es poco el tiempo que tienes para disfrutar y no es tiempo tanto de calidad.
porque se complica mucho. Aquí los lugares donde vas es todo más estricto, por decirlo así. Aquí tienes que andar también con cuidado porque estás en un país ajeno. Tienes que respetar las leyes de acá. A veces nosotros de nuestro país traemos ese pensamiento que creemos que nadie nos puede decir nada. Pues acá se está equivocado. Acá si no cumplimos las leyes se nos complica. Entonces esa es una de las desventajas. Pasas mucho tiempo trabajando, poco tiempo para la familia. Tienes que hacer malabares para distribuir el tiempo, pero no es un tiempo como el que puedes disfrutar en tu país, a pesar de que quizás tengas menos. Pero cada quien sabe lo que quiere. Cada quien pues se siente cómodo a donde cree que le vaya mejor. Como recomendación les decía, pues eso, no tengan miedo de poder emprender algo. Va a ser difícil al principio, sí, pero todo se puede lograr y todo se puede hacer bien. Les voy a mostrar un poquito del warehouse o del storage que nosotros tenemos. Está un poquito, no está todo ordenado porque cada semana traigo cosas. Entonces ordeno, vuelvo a desordenar porque estoy esperando que me den uno más grande porque acá ya no caben las cosas. Entonces van a ver tal vez algunas cosas un poquito desordenadas, pero la idea es que se puede salir adelante. Si este salvadoreño pudo, ustedes también pueden hacerlo. Ustedes también pueden montar lo suyo. Así que les voy a enseñar lo que tengo acá, a qué me dedico. Ok, miren, acá tengo refrigeradores. Acá ya les voy a enseñar esta parte. Acá tengo refrigeradores nuevos. Los sets de lavadoras y secadoras. Igual tengo montados, algunos no son set, pero tengo acá. Está aquí un poquito desordenado, pero espejos, ventiladores, gabinetes para cocina. Acá hay de todo un poco. Como les digo, no está tan ordenado. Déjenme enfocar bien. Lavadoras, secadoras, estufas. Acá ya tengo poco porque ya pues gracias a Dios los clientes vienen y se lo llevan. Secadoras nuevas, microondas. Acá tengo más. Tengo un poco desordenado porque estaba trabajando este día acá. Entonces ese espacio lo ocupo para poder revisar secadoras y estufas. Esto de acá. Acá tengo más. Acá tengo también a donde no he revisado. Equipo para lo de refrigeración. Entonces ahí van a ver no pequeño, sino que algo de desorden. O sea, tengo esto acá, pero también tengo, eso no se lo voy a mostrar ahora, pero también tengo otro storage en la parte de afuera, que es más pequeño, pero a donde tengo más máquinas que no he revisado, porque como aquí no caben, entonces los tengo ahí. Tengo quizás como otras 30, 40 máquinas ahí que no he revisado. Y ya cuando voy desocupando acá, pues voy trayendo más y más de ahí para poder ir revisando. Entonces, esto es el pequeño negocio que nosotros tenemos, pero gracias a Dios esto nos da de comer. Esto es lo que nos permite pues salir adelante. Y damos gracias a Dios que las cosas pues se dan cuando uno intenta pues hacerla bien. Cuando no, acá tengo el agua que agarro. Cuando uno pues decide salir adelante, decide no acomodarse nada más en estar quizás
estar definitivamente en un empleo. Yo soy de los que siempre he dicho, siempre he tratado, igual en mi país, de tener mi negocio. Yo tuve allá mis negocios, pues sí. Y acá continuamos con lo mismo. Echarle ganas es lo que queda. Y pues, para que todos podamos salir adelante acá. Bueno amigos, como pudieron ver, tal vez no es mucho lo que he logrado en estos 7 años, pero yo me siento bastante satisfecho. Sigo luchando para que esto sea un poco más grande y pues con esto logro sacar adelante a mi familia. Logramos salir con todos los gastos y ahí vamos. Yo siempre he dicho, miren, guarden esto. La persona que sabe vender cualquier cosa, la persona que sabe vender no se muere de hambre. Porque en este mundo todos estamos comprando algo en algún momento. Entonces, si usted sabe vender, no se va a morir de hambre. Porque están las personas que venden y las personas consumistas. Nosotros tenemos que saber llegar a las personas consumistas. Usted tiene que ser bastante saber diferenciar cuando necesita algo y cuando no. Pero eso es en modo emprendedor. Pero sí necesitamos a las personas pues que quieran comprar algo porque lo ven bonito, por impulso, todo eso. Si no, esto no funcionara. Pero es así. Trate de aprender un oficio, en cualquier lugar del mundo le va a servir. Sepa vender y no tenga miedo. Cuando usted sepa hacer algo bien, no se tire a hacer algo cuando lo sabe a medias o cuando nada más lo va aprendiendo, porque si no, solo problemas va a tener. Tírese a hacer lo suyo cuando usted sepa hacer ese oficio que usted aprendió y no se va a arrepentir. También esté preparado, que puede haber semanas malas, pero en una semana se puede recuperar. Hasta acá el video, gracias a los que se quedaron. Si no se han suscrito, suscríbanse. Después de tanto tiempo acá estoy con un nuevo video, pero vamos a tratar de estar un poquito más activos. Hasta la próxima.